Officers are on scene. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Saludos muy, pero muy especiales para toda nuestra gente que nos escuchan prácticamente en los 5 continentes. ¿Por qué? Porque tenemos audiencia en Japón, tenemos audiencia en Vietnam y por supuesto tenemos audiencia también en Australia, en África, en Nueva Guinea, más bien en Guinea Ecuatorial. Saludos muy, pero muy especiales a gente preciosa de Guinea Ecuatorial en África, a toda nuestra preciosa gente en Israel que son fieles oyentes de no solamente nuestro canal de YouTube, sino del programa El Mundo Actual. Arrepentirse y no ser salvo, o arrepentido y no ser salvo. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes, de corazón a corazón en esta reflexión. Porque recuerde que hay muchísimas personas. Es más, hay personas que toditito los domingos se arrepienten cuando van a la iglesia católica, a la misa, o a estas iglesias evangélicas bien light. Me decía un matrimonio especial que, por cierto, allí en Reynosa, el 4 de julio vamos a estar ahí con el pastor Mauro para que se vaya preparando. Uno de esos matrimonios especiales. En Nicaragua, Costa Rica le decimos profesionales, es decir, porque es una persona que tiene una carrera académica. Su esposo tiene una carrera académica y su esposa también, que es médica. Y me decían estos profesionistas, nosotros íbamos allí a McAllen, una iglesia bonita, con mucha actividad social, pero el mensaje es bien light, bien light. Interesante, porque muchas personas se arrepienten, pero no se han convertido. ¿Cómo van a la iglesia católica todos los domingos? Bueno, pero mejor hablemos del pasaje de la Biblia. Toquemos por el tema, porque es un tema importantísimo. Vale la pena analizarlo profundamente en la iglesia. Miren lo que dice la palabra. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este mensaje profundamente escatológico, el apóstol San Pablo está hablando del día del gran juicio final. El día en que toditititos van a resucitar. Desde el más pobre hasta el más rico. Desde el más humilde hasta el más poderoso. Blancos, negros, colorados y amarillos. Todas las razas humanas comparecerán aquel día ante el gran juicio final. Eso es lo que habló también Daniel en la forma escatológica, cuando Daniel dice que en aquel día se resucitarán los buenos y los malos para comparecer ante el gran juez. Profunda esta palabra escatológica, que es la profundidad que estamos tocando en nuestro canal de Masterclass. Y que, por cierto, ya estamos en estos momentos a punto de iniciar el capítulo 5 sobre ese misterioso, pero misterioso personaje que cae de arriba y que abre el gran pozo del abismo. Eso es el Masterclass. Pero sigamos el pasaje. Dice Pablo, que prediques la palabra. Eso es importantísimo, importantísimo, este énfasis que hace Pablo a Timoteo. Cuando te pares en el púlpito, usted es pastor, usted es predicador, o cualquiera de los hermanos preciosos que tienen el privilegio de predicar en la iglesia, ya sea hombre o mujer, cuando te pares en el púlpito, recuerda, vas a ministrar la palabra. No para que subas a contar tus experiencias, tus éxitos o tus logros. Para eso hay tiempo de testimonio. Pero cuando tomas el tiempo de la palabra, le dice Pablo a Timoteo, aprovecha ese momento para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las conjeturas, los tuétanos. Es decir, hay que aprovechar ese momento y dejar que el Espíritu Santo utilice esa palabra. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Es muy importantísimo saber que hay personas en ese culto, en esa prédica, en ese lugar o al aire libre donde se esté predicando la palabra del Señor, que posiblemente sea la última noche que esa persona tenga la oportunidad de escuchar la palabra. Puede que
pasa la eternidad, puede que nunca más vuelva a tener una experiencia con esa palabra, pero esa palabra que tú vas a predicar ese día puede ser un impacto en la vida de esa persona. Ese es el énfasis que hace el apóstol San Pablo. Dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, aprovecha ese momento trascendental de la palabra. Y luego dice, redarguye. ¿Qué quiere decir redarguye? Que esa palabra no sea una palabra simplemente de motivación. Ya estamos hastiados de tanto solo mensaje de motivación y de ego, levantar, que es la crisis más profunda que está pasando en la iglesia evangélica de este siglo XXI. Digo siglo XXI porque el siglo XX, el énfasis era la palabra. Oh, qué impactante era escuchar mensajes tan sencillos, como los mensajes de Billy Graham. Pero las conversiones eran miles de personas. Porque aunque el mensaje era sencillo, el de Billy Graham, era un mensaje de palabra. Palabra que redarguía el corazón. No olvidemos aquellos mensajes sencillos del grandísimo siervo de Dios, Gigi Ávila. Pero cuando ese hombre predicaba, eran miles de almas que se convertían al Señor. Porque era un mensaje que, a pesar de que era sencillo, redarguía. Redarguir quiere decir, es desafiar a la persona que va a la iglesia, al pecador, con aquella multitud que está escuchando el día de Pentecostés. Y cuando el apóstol San Pedro se pone de pie y comienza bajo el Espíritu Santo a predicar, y de momento la multitud pegó grito y decían, Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos. Redarguye. El predicador tiene que aprovechar ese momento del púlpito para que la palabra redarguya a las almas que están escuchando ese día, ese momento, la palabra. Reprende. La palabra reprender aquí no quiere decir que se va a poner en una forma insolente arriba, sino que quiere decir que ese mensaje lo desafía a la persona que va pecador allí. Si es una persona que tiene problemas gravísimos con la atadura de las drogas, o posiblemente con problemas morales como adulterio, fornicación o alcoholismo, o ser una persona de malos hábitos en sus palabras, o sea, que sea una persona vulgar para hablar. Ese mensaje debe de desafiarlo a él, a que debe de ser una vida, un alto en su vida, de su vida vieja, o sea, que el mensaje le diga, tienes que cambiar, tienes que liberarte de esos hábitos. Ese es el mensaje que él está hablando. Recuerdo que una vez me dijo un pastor allá en California. Él tenía un ministerio cuando lo conocí lindísimo. Su ministerio era liberar personas de alcoholismo y personas de drogas allí en las calles de California. Y me dijo una palabra, hermano Polaine, siempre estábamos orando cuando esa persona venía de alcoholismo para liberarlo, para hacer liberación del alcoholismo, de las drogas. Y dijo, pero el problema era que cada vez que hacíamos, volvían a caer. Y un día le pregunté al Señor, ¿por qué si hacemos liberación? Y dijo en voz audible, hermano Polaine, recibí del Espíritu Santo, y dijo, antes de hacer la liberación, hazle énfasis en la palabra, que el alcoholismo, el adulterio o fornicación, que las drogas son ataduras y son pecado, y que la persona tiene que aceptar que necesita ser libre del alcoholismo, ser libre de las drogas, ser libre del espíritu de adulterio o fornicación, ser libre de los malos hábitos de palabra, de ese pecado. Tiene que confesarlo como pecado. Y una vez que ella confiesa como pecado, entonces sí procede a la liberación. Importantísimo. Y la palabra redarguye, reprende.
es decir, que deje esos malos hábitos. Exhorta con toda. La exhortación quiere decir desafiar a la persona a decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante, yo quiero cambiar. De aquí en adelante, yo quiero ser otra persona. De aquí en adelante, yo quiero seguir en los caminos del Señor. Al pronunciar esa palabra, deseo y pedir la ayuda al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a la transformación por la palabra. Qué linda esa palabra de Pablo. Exhorta con toda paciencia. Paciencia, es decir, no desesperarse, dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo, no usted. Y luego dice, con toda paciencia y doctrina. La palabra doctrina es el desafío a dejar los malos hábitos. Eso es lo que lleva doctrina. O sea, si eras alcohólico, ya fuiste liberado, no practiques más el alcoholismo. Si eres adicto al problema de las drogas y ya fuiste liberado, consciente de tu pecado, empieza a retirarte de todo contacto. Si tu pecado siempre ha sido la infidelidad, en el pecado de adulterio, fornicación, no procures andar buscando esos lugares otra vez. Eso es lo que se llama doctrina. Es decir, dejar ese mundo atrás e iniciar ese camino nuevo. Ese es el mensaje precioso que toca Pablo. Pero recuerde que el tema es arrepentido y no ser salvo. Hay multitud de personas que cuando van a la misa el domingo en la iglesia católica, toditos ellos se sienten arrepentidos y hasta se golpean el corazón y hasta hacen confesiones con el cura. Estamos hablando de la religión. Pero ¿qué pasa con esa persona? Con sinceridad sí se arrepintieron. Y con sinceridad sí le confesaron a su líder religioso. Pero ninguno de ellos son convertidos. ¿Cuál es el resultado? Una vez que salen de la iglesia católica y ahora de las mismas iglesias evangélicas, porque una multitud de iglesias evangélicas ya se volvieron católicas. Mensajitos bien light, bien livianito. No hay un desafío en la palabra. Más bien, muchos van hasta iglesias con estadios como la de Houston o como este hombre de origen argentino para escuchar los grandes chistes, los fantásticos chistes que van a dar. Qué triste que se están robando el tiempo del Señor. Le dice esa palabra, que prediques la palabra antes de tiempo y fuera de tiempo. Es decir, aprovecha ese momento para desafiar a las almas con la palabra. O sea, viene la persona, como dijimos al comienzo, se golpean el corazón, escucharon un bonito mensaje de motivación, se arrepienten y hasta algunos hasta lloran. En síntesis, la inmensa mayoría de los seres humanos se arrepienten. Podemos hablar, por ejemplo, cuando nos metieron en una forma escalofriante el 11 de marzo del 2020 con la pandemia y todo el mundo fue recluido a sus casas y todo el mundo estaba asustado, arrepentido. Pero una vez que pasó ya el gran peligro de la pandemia, volvieron todos a sus andanzas. Es decir, ¿sí se arrepintieron? Claro que sí, pero nunca se convirtieron. Tuvieron arrepentimiento de un extraordinario religioso, como los que van a misa todos los domingos, o los que van a la iglesia laica, como me decían estos preciosos hermanos profesionistas de Reynosa, que voy a estar con ellos, hermano Mauro y todo. Íbamos a una iglesia allí en McAllen, precioso, y aquel mensaje el domingo, bien liviano, motivador, tú eres el hombre, tú eres el éxito, tú eres todo, pero ninguna vez fuimos desafiados. Pero la gente venía contenta y hasta arrepentido. Pero ¿cuánto de esa gente es convertida? Como en la iglesia católica.
Si lloran, hasta lloran. Pero el siguiente domingo vienen otra vez a arrepentirse. El otro domingo otra vez a arrepentirse. Porque el arrepentimiento no es evidencia de que eres salvo. El arrepentimiento son los frutos, dicen algunas veces, de un desafío religioso. Puede ser una extraordinaria pero profunda persona religiosa. Como los monjes o como las monjas. Ellos todos los días hacen tremendos sacrificios y tremendos grandes cosas. Pero sí, siguen teniendo los malos hábitos. Siguen adorando a los ídolos. Nunca se han desprendido de los ídolos. La Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. Pero ¿quién dice que esa monja no está arrepentida? Claro que sí está arrepentida. Y por eso hace grandes sacrificios. Pero no es salva. Eso es lo que queremos entender. La religiosidad presenta a veces actos de arrepentimiento, como lo vemos con los musulmanes también, o con los budistas. Hacen actos de arrepentimiento, pero ninguno de ellos son salvos. Ese fue el caso de este prominente hombre religioso. Y vaya si no, porque adoraba al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Era un hombre con una trayectoria religiosa codiciable porque era miembro del Sanedrín en Jerusalén. Dice que era un hombre respetadísimo y querido en Jerusalén. Y una noche visitó en Jerusalén al rabino de los rabinos, al famoso rabino de Nazaret, a Yeshua Nazareno, a Jesús el Nazareno. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo. Ese nacimiento que te hace un cambio doctrinal. ¿Por qué? Doctrinal quiere decir que dejas tu vida vieja y comienzas una nueva vida completa. Eso solo se puede hacer cuando la persona se ha convertido. Nicodemo dijo, pero Señor, ¿cómo puedo yo siendo viejo volver al vientre de mi madre? Y le dijo el Señor, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua que es símbolo de purificación. El Espíritu que es el símbolo de la transformación. Tiene que ser, dijo Jesús, venid a mí y tomad agua de río y ríos de agua viva correrán. Cristo es el agua de vida eterna. Estamos hablando allí en Juan 3, 1 al 3. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dijo Pedro, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Tiempo de restauración. Tiempos preciosos. Es decir, claro que el paso de arrepentimiento es importantísimo. Y el siguiente paso es el que combina, como dijo él, agua y espíritu. Combina la transformación perfecta. Por eso dice Pedro en aquella multitud que estaba presenciando en aquel momento el milagro de aquel cojo. Y la gente está impactada, aquella multitud escuchando a Pedro. Y está conmovida. Y le dice Pedro, arrepentíos y convertíos
Hechos 3:19. Ese es el énfasis que tiene que aprovechar, como le dijo Pablo a Timoteo, que predique, que enseñe, que redarguye, que aproveches ese momento para desafiar con la palabra. Ahora pues, dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dos cosas: conversión y arrepentimiento. Un hombre prominente, pero prominente, de bienes y raíces. O sea, un hombre de éxito de bienes y raíces. Es invitado ese domingo a una iglesia cristiana. El predicador de un mensaje impactante esa mañana. Al finalizar, le presentan al prominente empresario de bienes y raíces, le presentan al empresario, al predicador. El impactante hombre de negocio le dice al predicador: quiero felicitarlo por su mensaje. Perfecto cómo combina las palabras. Maravilloso, le dijo, en la forma en que expuso la Biblia. Pero quiero decirle, pastor, le dijo, que si usted fuera empleado de mi empresa, yo lo correría. Pastor se queda impactado y le dijo: ¿sabe por qué? La expuso de una forma especial. Hizo todo el argumento. Pero al final, cuando usted llegó a una parte contundente, yo ya estaba alterado, mi corazón estaba impactado, yo estaba listo a convertirme. Pero en ese momento, usted cambió del tema, pasó a otra cosa y nunca hizo un llamado para la entrega. En nuestra empresa de bienes y raíces, no solamente es exponer al futuro, al cliente, con contundencia la exposición de lo que le queremos vender, sino que el énfasis está en que al final esa persona obtenga lo que nosotros le estamos ofreciendo. Usted expuso lindísimo, pero finalmente no llamó al desafío para que la persona recibiera ese impactante mensaje que usted estaba dando. A eso es lo que dijo Pablo a Timoteo: redarguye y que reciban esa doctrina, que es que acepten el cambio de su vida. El cambio de su vida. Es lamentable que en múltiples de veces en nuestros púlpitos, predicadores, pastores, hacen presentación de la palabra, pero nunca al final hacen un desafío a la persona a entregar su corazón a Jesús. ¿Sabe una cosa? Que siempre cuando doy en las conferencias de ministerios pastorales, hablo a los pastores que aquel entonces, cuando me convertí jovencito al Señor, agarré uno de los libros que me leí de un misionero que ya está en la presencia del Señor, de origen francés. Y el misionero decía en el desafío, en su libro, decía: una de las cosas importantísimas como predicador en el púlpito es que debe de saber que Dios ama a los ganadores de alma. El que gana un alma, dice el Talmud, salvó al mundo. Cuando te subas al púlpito, decía ese predicador, no olvides que tienes alma. A lo mejor solo hay una. Por esa alma habrá fiesta en el reino de los cielos. No pierdas la oportunidad en esa prédica de ganar esa alma. Porque Dios ama a los ganadores de alma. Eso dice uno de los salmos y de los proverbios de Salomón. Por favor, predicador, pastor, evangelista, hombre o mujer, o hermano o hermana que tiene el privilegio de predicar en la iglesia, cada vez que subas al púlpito,
Número 1, no te robes el tiempo. Úsalo para la palabra. Que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 al 2. Que prediques la palabra. Sí, aprovecha ese tiempo para la palabra. Con el énfasis de que al final no olvides hacer un llamamiento. Con todo respeto se lo voy a decir. Algunas veces he cometido el error en alguna de las iglesias, como vieron toda la misma gente y todo, predicando allí, no veo, a veces sospecho que a lo mejor no hay ninguna alma nueva. Y he cometido el error de no hacer llamamiento. Y al final me siento muy contristado por el Espíritu Santo. Me he sentido, ¿cómo se puede decir la palabra? Regañado por el Espíritu Santo. Así es que mejor en cada prédica, aunque mire que haya poquita gente a veces, no importa, hago llamamiento. ¿Y cuál es la sorpresa? Nunca se me olvida una experiencia que pasamos allá cerca de Houston, Texas, hace muchos años. Una sola alma se convirtió. Y estaba llenísima la iglesia. Una sola alma. Y lo más desafiante, que pasamos esa alma adelante. Cuando terminamos, vino el pastor y me dijo, hermano, esa alma que se convirtió, esa alma, me dijo, va a ser una revuelta grandísima aquí. Usted no tiene idea quién fue el que se convirtió esta noche. Vino su esposa de la alma convertida y me dijo, hermano Bolaño, me dijo, no solamente la conversión de él, sino que se convierte él solo y pasar delante. Toda la gente, estaba llenísima la iglesia, pasar él solo adelante. Y me dijo el alma, me dijo, y fue el desafío que el Señor me dio, me dijo, que solo yo aceptara con mi soberbia, con mi orgullo, con mi dinero, con mi carrera, con mi buffet famoso de abogado. Dije, tener que ser solo yo el que pasara delante de todo y medio de toda la iglesia. Allí me dijo el Señor me bajó donde Él quería que yo me bajara. Para que Él, me dijo, ahora va a ser el grande en mi corazón. Por un alma que ganes, salvaste al mundo. Recuerda, hay muchos arrepentidos. Y posiblemente en la iglesia también todititos son arrepentidos. Pero ¿cuántos de esa gente en tu iglesia son convertidos? De allí el énfasis. Arrepentirse y no ser salvo. Así que el énfasis de ustedes predicadores, pastor, evangelista, hombre o mujer, miembros de las iglesias, el énfasis es predicar la palabra para dos cosas, para arrepentimiento y conversión. Agua y espíritu. Y las dos cosas para producir un corazón nuevo por esta bendita palabra a través del Espíritu Santo. Así que no basta con arrepentirse, sino en arrepentirse y convertirse. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga y nos vemos la próxima semana.